Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a continuar con nuestros videos referentes a la materia de derecho fiscal o contribuciones. Estamos viendo la ley del impuesto sobre la renta y hoy vamos a empezar con el título 2. En videos anteriores mencionaba que la ley se divide en títulos. El título 1 es las disposiciones generales que aplican a todo mundo. El título 2 se enfoca específicamente en las personas morales y maneja otro tipo de situaciones que son de aplicación general, como vamos a ver por ahí, los requisitos de las deducciones y cosas así, pero vamos a ir por partes porque esto es como que más de detalle. Entonces vamos a empezar con disposiciones generales de las personas morales. El artículo 9 menciona que las personas morales, específicamente, acuérdense que las personas físicas se cuestan aparte, las personas morales deben de calcular el impuesto sobre la renta aplicando, ojo, al resultado fiscal obtenido en el ejercicio, la tasa del 30%. Es importante que nos vayamos familiarizando con los términos, porque si somos, ya les he comentado que es para la carrera de Mercadotecnia y Negocios, pero finalmente tienes que estar familiarizado, porque si te toca Mercadotecnia y Negocios, si estás en la parte de negocios o si te toca ver algo de negocios o si tienes una empresa, tú tienes que estar familiarizado con estos términos. Entonces, al resultado fiscal se le aplica la tasa del 30%. Hasta la fecha, en 2022, la tasa para el impuesto sobre la renta de las personas morales en México es el 30%. Ahora, ¿cómo se obtiene ese resultado fiscal? El mismo artículo menciona en su fracción primerita que dice, se obtiene la utilidad fiscal disminuyendo, ojo, la totalidad de los ingresos acumulables. Fíjense que no me dice nada más ingresos, me dice acumulables. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que hay ingresos que, aunque quizás no representan un ingreso en efectivo, no se ve reflejado en mi cuenta de bancos o en mis bienes como tal, es un ingreso que la ley sí considera que se tiene que tomar en cuenta para mi resultado fiscal. Entonces, esos se llaman ingresos acumulables. A los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio se le disminuyen las, ojo, deducciones autorizadas. No me dice todos los gastos, me dice las deducciones autorizadas. En otro video vamos a ver cuáles son las deducciones autorizadas y qué requisitos deben de cumplir. Pero es deducciones autorizadas por este título. Entonces, ingresos acumulables, deducciones autorizadas se restan y obtenemos el resultado. Ahorita vamos a ver un ejercicio, ¿ok? Y tenemos que también le vamos a disminuir a eso que saquemos de ahí la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acuérdense que, aunque casi no, bueno, me empieza a retomarse de nuevo, pero la Constitución menciona que los trabajadores tienen derecho a participar de las utilidades obtenidas por las empresas. Cuando son trabajadores de las empresas, tienen derecho a participar de las utilidades obtenidas en un 10%. Entonces, se hace el cálculo en el ejercicio, se saca el 10% pagado en el ejercicio. Bueno, se saca el 10%, perdón, de las utilidades obtenidas. Y entonces ese 10% que se sacó de las utilidades, se hace un cálculo que no es materia ahorita de lo que estamos viendo de la ley, pero se hace un cálculo para repartirlo entre los trabajadores. No todos los trabajadores lo van y lo cobran, o no todos van y lo cobran en el mismo momento. Por eso menciona pagadas en el ejercicio. Tú calculaste que ibas a repartir 100,000 pesos, pero nada más vinieron a cobrar 70, entonces tú disminuyes nada más los 70, nada más.
Y los otros 30 ahí se quedan guardaditos, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, o vamos a obtener la utilidad fiscal, disminuyendo los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas. A eso le restamos la participación de los trabajadores en las empresas pagada en el ejercicio. Y ya tenemos otro subtotal. Además a eso, todavía, para efectos del cálculo del impuesto, a eso se le puede disminuir, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Mucha gente se queja y se queja y se queja del gobierno y dice, o sea, mucha gente tiene la creencia de que aún teniendo pérdidas va a tener que pagar impuestos. Bueno, a lo mejor el IVA, pero vamos a ver en otra serie de videos del IVA, que el IVA no lo pagamos nosotros, por ahí hay un video chiquitito. Pero el IVA es otra cosa. Pero el impuesto sobre la renta, decíamos que es el impuesto a las utilidades. Entonces, si no tienes utilidades, pues no pagas el impuesto y lo estamos viendo aquí cómo se calcula. Puede ser, sobre todo ahorita que estamos saliendo de una pandemia y con una guerra, etcétera, etcétera, puede ser que las empresas hayan tenido pérdidas en el 2020, en el 2019. Bueno, no, 20 y 21 más bien, porque la pandemia fue 2021. Que hayan tenido pérdidas. Para el 2022, si tienen utilidades, a esas utilidades le pueden disminuir esas pérdidas y la empresa no va a pagar impuestos. Si tuvo pérdidas, no pagó impuestos. Y si ahorita la utilidad no alcanza a sobrepasar las pérdidas, él no paga impuestos. ¿Ok? No paga impuestos ¿hasta cuándo? Hasta que tenga utilidades de verdad. Le da la autoridad, le da la opción o le da la chance de reponerse, porque así es como debe de ser. Digo, tampoco la autoridad no está así como para matar a las empresas, ¿no? Ok, tuviste pérdidas, bueno, pues ahorita reponte de las pérdidas y ya cuando tengas utilidades ya me pagas. Eso quiere decir la fracción 2. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuyen, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar en ejercicios anteriores. Entonces, ahí ya tenemos el cálculo. Vamos a terminar el artículo y nos vamos al ejercicio. El impuesto al ejercicio se paga con una declaración que se presenta en las oficinas autorizadas, ojo, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en la que se termine el ejercicio fiscal. Normalmente en México el ejercicio fiscal termina en diciembre. Bueno, eso es lo que marca aquí. En otros países no sé, pero en México es así. Entonces, en diciembre termina y vamos a tener enero, febrero y marzo. En el mes de marzo generalmente es donde se presenta la declaración anual de las personas morales. La mayoría hemos oído los anuncios por ahí del SAT para esas fechas, donde les dicen, no se te olvide, tienes que presentar tu declaración anual. El mes de marzo es para las personas morales. Bueno, ese es lo que dice aquí. Además menciona que para determinar la renta gravable que se refiere el inciso E de la fracción 9 del artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ojo con esto, así se leen las leyes, o sea, te va a traer brincando de ley en ley, de referencia en referencia. Entonces, si tú no sabes, tienes que irte, en este momento te tienes que ir a la Constitución Política. La Constitución Política se divide en 2 apartados, el apartado A y el apartado B. El apartado A se enfoca en los trabajadores, bueno, el 123 es para los trabajadores. El apartado A para los trabajadores de las empresas privadas y el apartado B para los trabajadores de los organismos públicos. Si tú trabajas en el Seguro Social o en el ISSSTE, eres apartado B. Los que trabajan en un hotel o en X es de apartado A. Y entonces ahí menciona en el apartado A que para eso que decíamos de la participación de las utilidades, que dice que la renta gravable, dice que no vas a considerar, exactamente menciona, que no vas a considerar para determinar las utilidades, no vas a considerar las pérdidas, a ellos no los vas a afectar, a los trabajadores no los vas a afectar con las pérdidas. Para determinar las utilidades se toma como base la renta gravable más los ingresos, utilidades,
intereses devengados, la fluctuación en moneda extranjera, créditos que no se pagan en el momento de su exigibilidad, pero que pueden incrementar cualquier otro concepto que pueda incrementar la ganancia de acuerdo con la situación económica del país. Eso es lo que menciona. Bueno, esta es una reforma que nos estoy teniendo aquí, pero es más o menos así, ¿no? Y a ellos no les vas a tumbar las pérdidas de ejercicios anteriores. A ellos definitivamente no se las vas a tumbar. Entonces, bueno, ahí tenemos ya que para terminar la participación de las utilidades, la presión de los trabajadores en las utilidades, los contribuyentes deben disminuir de los ingresos acumulables las cantidades no deducibles. ¿Por qué? Porque tampoco los vas a afectar a ellos. O sea, si tú tienes una utilidad de 1,000, pero tus no deducibles fueron de 200, no les vas a pagar sobre los 800, o sea, no es sobre los 1,000, sino sobre 1,200. Ellos no tienen la culpa, ¿ok? Sobre los 1,200, bueno, si es utilidad contable, porque si es utilidad fiscal, la utilidad fiscal va a ser los 1,200. Acuérdate que los no deducibles van para afuera, entonces ahí la utilidad subiría a 1,200, la utilidad fiscal, aunque la utilidad contable absorba los no deducibles. Entonces, bueno, esta es la parte teórica. Ahora, vamos a ver cómo se maneja ya en numeritos. Vamos a ver aquí en Excel. Y aquí tengo ya preparadas unas cuentas. Para el ejercicio vamos a hacer la declaración del 2022 que se presenta en marzo del 2023. Recordemos que el artículo nos dice que 3 meses después de terminada la declaración. ¿Cómo se calcula? Dijimos, ingresos acumulables, y aquí puse una cantidad, acumulables, deducciones autorizadas, y entonces tenemos una utilidad fiscal antes de la PTU. Yo hago así el formato, lo pueden meter con todas sus deducciones como quieran. Cada contador es independiente, entonces yo me gusta llevarlo hacia el detalle, por eso lo pongo así. Utilidad fiscal antes de considerar la PTU pagada en el ejercicio. Aquí estoy poniendo la PTU pagada en el ejercicio de 72,000 y entonces me da una utilidad fiscal. Esta ya es una utilidad fiscal. Dentro de las deducciones autorizadas, acuérdense que hablábamos de los no deducibles, no van las no deducibles, por eso les decía, aquí no se consideran. Entonces, a mi utilidad fiscal, vamos a suponer que tuvimos una pérdida en el ejercicio 2021 de 120,000, se la voy a restar para efectos de mi resultado fiscal. Para efectos de PTU dijimos que esto no entraba, el trabajador no tiene por qué pagar esto, entonces para efectos del trabajador sería esta la que usaríamos. Y entonces mi resultado fiscal serían 712,000. Esta es mi utilidad fiscal en el ejercicio 2022. Puede ser diferente a la utilidad contable que determinábamos por ahí en los otros videos de contabilidad básica, totalmente. Totalmente puede ser diferente. ¿Por qué? Porque en la otra utilizamos los ingresos aunque no sean acumulables, las deducciones aunque no estén autorizadas, es contable, es interna, es mía. Por eso luego la gente menciona que llevamos una contabilidad doble. No, no es doble, simplemente se hace conciliación con lo contable y lo fiscal. Y entonces quitas, pones, sumas, restas para llegar al resultado fiscal correcto. Aplicamos la tasa que menciona el artículo del 30% y entonces el impuesto sobre la renta del ejercicio serían los 213. Más adelante vamos a ver cómo se hacen los pagos provisionales. Normalmente las empresas presentan pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual. Aquí, técnicamente aquí se restarían los pagos provisionales del 2022, los que hicimos en 2022, y vamos a suponer que se pagaron, técnicamente las personas morales deben de salir en ceros, porque los ingresos se van acumulando en el ejercicio y las deducciones también teóricamente se van acumulando, pero vamos a suponer que te salieron 200,000. Tú vas a pagar 13,000 pesos. ¿Por qué? Porque esto ya lo fuiste pagando a lo largo del año. Estos son los pagos provisionales. Eso lo vamos a ver en otro
en otro video porque es largo, la materia es larga, entonces me la voy a llevar así paso a pasito para que vayamos quedándonos claros, ¿ok? Bueno, pues este es el video del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde dice cómo se determina el resultado del ejercicio. Espero que les haya servido y que le hayan entendido. Cualquier cosa por ahí me mandan mensajito y ya saben. Hasta luego.